Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos en el programa Encuentros con la Filosofía, ahora en una serie temática que tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados y propiciar diálogos con otros saberes, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida al invitado de esta semana, Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fue fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Ha sido autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019 y en 2023 César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el año 2000 hasta la actualidad es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán está presentando la serie temática estética. Se inició describiendo la situación del arte y de los artistas en la República de Platón. Nos había señalado cómo en la fundación, si se quiere, de la filosofía occidental, Platón lo que hace es, hasta cierto punto, desvalorizar el arte y los artistas, porque señala que se trata de una copia de la copia, cuando para el mundo occidental se ha traducido como mímesis, y viene a ser entonces una mímesis de una mímesis que se produce a través de las sensaciones, de lo que es la relación con la realidad a través de lo sensorial. Entonces, de esa lectura que nos presenta Fernando, se podrían desprender algunas preguntas, como por ejemplo, preguntarnos por qué desvaloriza o por qué subordina el arte y concentra toda la explicación de la convivencia en la polis simplemente a la filosofía, o concentra todo el poder en la filosofía, haciendo del arte algo secundario, algo no necesariamente en buena relación con la realidad, porque se basa en una copia, en una mímesis de la realidad a través de lo sensorial. Entonces, y la otra pregunta podría ser, ¿por qué los artistas aceptan ese orden? ¿Por qué no resisten a la expulsión de la ciudad, a ese ostracismo al que se ven obligados y aceptan que ese es el orden en el cual van a vivir? Y eso también diría que
Lo que hace Platón es concentrar el poder en la filosofía. Solo la filosofía puede ordenar, organizar la vida en la ciudad y establece un orden que no puede ser alterado ni siquiera por el arte, porque el arte es simplemente una copia. Pero a su vez, la siguiente pregunta sería, si es una copia de la copia, viene a ser también su límite. O sea, ahí estaría perdiendo su capacidad de cambios, de ruptura, porque ya tiene un límite. Es la mímesis, solamente puede copiar. Esas serían las preguntas con las que iniciaríamos esta segunda presentación de la situación del arte y de los artistas en la República de Platón. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Un buen día para todos. Bueno, retomando un poco lo que en la sesión anterior habíamos iniciado y que tú lo estás resumiendo bien y además estás haciendo algunas preguntas, ¿no? que son importantes y que yo presumo son las preguntas que han podido ser suscitadas a muchos de las personas que nos están escuchando, ¿no? Entonces, al final de la República, que es el libro en el cual nosotros nos estamos basando para llevar adelante esta problemática, la problemática de la mímesis, la situación del arte, de los artistas en la República de Platón, al final de la República, en el libro 10, Platón inicia este libro señalando que las decisiones que el gobernante ha ido tomando en aras de la construcción de la república ideal, de la república perfecta, son las adecuadas, y esto él lo señala, el filósofo rey, en atención de manera fundamental a lo que se ha dicho acerca del arte. Es decir, lo que corrobora que la posición asumida, las decisiones tomadas y que encaminan acciones para construir la república perfecta son correctas, y esto se demuestra en lo que atañe al arte. Así es de fuerte la manera como el gobernante, el filósofo, la filosofía opera en relación al arte y a los artistas, ¿no? Es impresionante la manera como inicia esta última parte de la República. Bien, entonces hay un peligro inherente al arte, que es un peligro. ¿En qué radica este peligro? En que el arte es un principio de desorden y de confusión. Es un principio de desorden, es un principio de confusión. ¿Por qué? Porque el arte, en aquellos lugares en donde se implanta y conquista cierta gloria, lleva a que las personas, los ciudadanos, ya no puedan distinguir entre la copia y el original. Ese es uno de los puntos centrales en el caso de Platón, y que lo que motiva la decisión del gobernante, la última decisión, que es de expulsar a los artistas fuera de los límites de la ciudad. Si no podemos distinguir, si no podemos discernir entre la copia y el original, estamos condenados a vivir del simulacro, en la falsedad. Esto ha llevado a que algunos autores, algunos pensadores, consideren que el lugar que le atribuye Platón al arte
es lo que en la actualidad se entiende por espectáculo. Porque lo que tú señalabas hace un rato, o que decías, hay una desvalorización del arte que se realiza desde el poder, desde el gobernante, además que está dotado con el poder organizador de la filosofía, del pensamiento filosófico. Hay una desvalorización, y esa desvalorización para algunos pensadores contemporáneos ha consistido en que es el primer pensador en Occidente, Platón sería, en que ya hace del arte un espectáculo, es decir, dota al arte de todas las cualidades y las características del espectáculo. ¿Sí? Obliga a vivir, lleva a vivir el arte en una completa irrealidad, aquellos que lo siguen. Este es el punto, ¿no? Al que tú nos traes, ¿no? Con tus preguntas y con tus comentarios acerca de lo que se produjo la vez pasada que estábamos acá. Entonces, ¿cómo proseguir? Entonces, claro, tú dices ahí, ¿por qué, por un lado, por qué esta desvalorización por parte del poder en relación al arte? ¿Y por qué los artistas aceptan esta situación de desvalorización? ¿De dónde proviene la desvalorización? Del hecho de que se ha cortado la relación entre el arte y la verdad. El arte es una actividad que carece de verdad. Es decir, no tiene vínculo con la esencia. No guarda relación con ninguna esencia. Y por lo tanto, eso consagra, como tú decías, señalabas, consagra al arte, a sus obras, a su lógica, a una relación exclusiva con la materialidad, con la sensorialidad, ¿cierto? El arte es eminentemente, sensorial. Está tramado con la realidad perceptible, con la materialidad. Es un poco la causa, además, de su condena. Bien. Cuando del lado del arte no se pone ningún obstáculo, no se resiste a la decisión del gobernante, a la decisión del poder, en cuanto a la expulsión del arte y de sus obras de la ciudad, y los artistas también, por supuesto, es porque de alguna manera lo que se intuye del lado del arte es, y se acepta del lado del arte, es que efectivamente el arte corta el vínculo con la verdad y con la esencia, con la esencia, cualquier relación con la esencia. No olvidemos que para Platón la esencia es inmutable y lo verdadero es lo que no cambia. Si el arte está tramado en la materialidad, yo diría que es una prolongación de la misma, es un hecho mismo de la realidad material. El arte es como su emanación, ¿no es cierto? No habría posibilidad de vínculo con la esencia, puesto que la materialidad, la sensorialidad están constantemente cambiando. Lo propio de la sensorialidad es el cambio, y con él la multiplicidad. Entonces el arte es cambio y multiplicidad, como lo es la sensorialidad. Y la verdad es la unidad inmutable. Entonces, en el momento en que está rota la relación del arte, según Platón, y ahí es el peligro del arte, con las esencias, con las ideas, es algo de lo cual los artistas se hacen cargo por sí mismos, y este hacerse cargo de esa ruptura del arte con el poder,
con las esencias, con lo inmutable, con el orden, es donde adquiere conciencia el arte de esta, es en el siglo XX, con las vanguardias, donde ellos asumen el tema del exilio como una voluntad propia, ya no una voluntad que viene desde el poder y que sanciona al arte de falsedad desde el exterior, sino que el arte asume como su voluntad el ser una acción que carece de verdad, es decir, que no tiene ningún vínculo con una esencia inmutable y por lo tanto que está en ruptura con el poder. Entonces, todo esto en sentido platónico, ¿no es cierto? Era importante tu pregunta y tus cuestionamientos para aclarar justamente esta cuestión. No se trata de inocentar al arte y de darle un valor dentro de la polis, de darle, en el caso de los vanguardistas del siglo XX, no se trata de eso, sino se trata de asumir las consecuencias que se desprenden del hecho de que el arte está tramado con la realidad física, con la sensorialidad. Es uno, ¿cierto? Está conectado indisolublemente. Ahora, ¿quién va a cumplir la función de revalorizar al arte y de abrirle nuevamente las puertas de la ciudad para que el arte regrese? Ese va a ser Aristóteles, y Aristóteles en su libro que se llama La Poética. Entonces, el alumno que da, además, el alumno de Platón, además, que cuestiona al maestro y que abre un derrotero diferente en el pensamiento occidental, diferente del derrotero platónico, es Aristóteles. Es la otra línea, digamos, ¿no es cierto?, que va a adoptar en mayor o en menor medida el pensamiento, la racionalidad occidental. Pues es Aristóteles quien en la Poética va a decir vuelvan. Y ahí hay una de las funciones justamente ahí del arte, que es una función social que es necesaria en la perspectiva de la convivencia y de la cohesión social, es la catarsis, que es una de los efectos que produce el arte, en particular con la tragedia, y eso hace que el arte cumpla con una función social satisfactoria en aras de mantener y de consolidar el vínculo social, y vuelven nuevamente los artistas, ¿no?, con Aristóteles. Antes de avanzar con Aristóteles, ¿cómo entender la paradoja que tú mismo señalaste en la sesión anterior, que es Platón utiliza el diálogo, se pone la máscara en representación de Sócrates para todos los diálogos? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Platón al utilizar el arte para expresar la filosofía? Excelente. Muchas gracias por la pregunta. Claro, aquí tenemos una complicación adicional que no es cualquier complicación, porque lo que hace el filósofo rey es recurrir al diálogo para escenificar el pensamiento filosófico, es decir, el pensamiento de la verdad, que es además la instancia a partir de la cual se construye el poder, es decir, el orden. ¿Qué se produce ahí? En el momento en que se recurre al diálogo, que es el estilo con el que nace la filosofía, propiamente dicha, es recurrir a la imitación. Pues claro, aquí la pregunta es, la imitación, la mímesis es expulsada fuera de los límites de la ciudad, recurriendo a la mímesis misma. ¿Por qué?
Porque si el arte es copia, si el arte es imitación, si el arte es mímesis, y mímesis de otra mímesis, el arte es un espejo en donde se vienen a reproducir todos los seres. Esa es la fuerza del arte, y en el libro 10, en el último capítulo de la República, Platón habla del espejo. Es un gran espejo, y ¿quién tiene el espejo? Ese espejo poderoso, dice Platón, el demiurgo, el falso demiurgo, que tiene la fuerza de reproducirlo todo, incluso puede reproducirse a sí mismo con la ayuda de ese espejo. Pero esa reproducción, dice Platón, no reposa en ningún saber. De alguna manera se sostiene se sostiene esa capacidad de este espejo formidable de reproducirlo todo, se sostiene del puro simulacro, se sostiene en el puro simulacro, en la pura falsedad. Carece absolutamente de verdad, de conocimiento. El conocimiento no preside la acción llevada a cabo por ese poderoso espejo que lo puede duplicar todo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que resulta si vamos a la otra orilla? Resulta que en la filosofía, y en particular en el diálogo, que es el estilo de Platón, también hay un espejo. ¿Sí? Además, hay un espejo que no permite el discernimiento, no es, al igual que en el arte. ¿Por qué? ¿Cuál es el original y cuál es la copia en el caso de Sócrates y Platón? ¿Quién habla? ¿Cómo establecer con precisión de dónde proviene la palabra? ¿Quién? ¿Es Sócrates, que es imitado por Platón, o viceversa? Entonces aquí también se vuelve indiscernible, ¿sí? Y es este no discernimiento, esta confusión que se produce entre la copia y el original, está dentro también de lo filosófico, por obra del diálogo. Se dice, algunos han llegado a decir que es del primer artista, Platón. Creó una obra de ficción al crear personajes, ¿no? Él justamente de los géneros artísticos que aborrece en particular Platón, y que los considera especialmente peligrosos, son la comedia y la tragedia, que son, por el contrario, los géneros que preciaba Aristóteles. En la poética, Aristóteles prácticamente se dedica de manera fundamental a la tragedia, pese a que Aristóteles considera que la épica está por sobre la tragedia. Es interesante esto, ¿no? Y está por sobre la tragedia la épica, dice Aristóteles, porque la tragedia, a diferencia de la épica, tiene la parte dramática de puesta en escena. Y Aristóteles se queda, en cambio, con la obra escrita, no escenificada. ¿Por qué? Porque la escenificación implica ya un nivel de mímesis que distorsiona el sentido fundamental del arte, pese a que el arte es imitación, ¿ya? Entonces siempre hay incluso en Aristóteles hay esto, ¿no? Entonces la épica está por sobre, porque la épica no se representa, solo existe en el papel. La tragedia es inferior porque va a la escena, porque lleva la imitación a un segundo momento, a una duplicación, hace que se duplique lo que está en el papel, ¿no es cierto? Entonces, ahí radica una suerte de peligro que pone a la tragedia por debajo de la épica. No obstante, Aristóteles en la poética se pasa hablando de la tragedia. Ahora, volviendo, Platón considera que la tragedia y la comedia entrañan un peligro particular porque recurren al estilo imitativo, a diferencia de la épica. ¿Y cuál es la parte del estilo imitativo?
aquí tienes que agarrarte bien de la banca porque te vas a caer. ¿Cuál es la parte del estilo imitativo que entraña peligro, que entraña el peligro en la comedia y en la tragedia? El diálogo. Las partes que suponen diálogo. ¿Y cuál es el estilo de Platón? El diálogo. Entonces, ¿por qué es peligrosa la tragedia y la comedia? Por la parte esencial del diálogo que incorporan, porque hay personajes que dialogan. En la épica esto se da en menor medida. La épica es mucho menos dialógica. Y no obstante, el gobernante decide suprimir de la épica todos los pasajes que suponen diálogo, es decir, todos los pasajes en donde hay personajes, y se quede solamente la parte de la épica en donde el autor habla por sí mismo, no enmascarado tras un personaje. Entonces, claro, aquí la pregunta es, pero él está haciendo diálogo, y está no solo que está suprimiendo en la épica las partes que corresponden al diálogo, sino está excluyendo radicalmente fuera a la tragedia y a la comedia por ser fundamentalmente diálogo. Es una locura, ¿no es cierto? Es una escena loquísima, y obviamente la tragedia es lo que traza la tragedia de alguna manera. Es el umbral, el límite intransitable o infinitamente por ser transitado, ese pasaje entre la vida y la muerte, ese pasaje que no tiene término. Y ese pasaje entre la vida y la muerte que no tiene término es el pasaje de la mímesis de la mímesis, ¿no? Entonces, la tragedia radicalmente excluida. La filosofía resulta ser también un espejo, ¿sí? Pero este es el espejo de la teoría, ¿no? Es el espejo de la especulación teórica y es el espejo absoluto, digamos, de la teorización eidética, ¿sí? Que no instaura un pasaje entre la imitación y la verdad absoluto, interminable, ¿sí? Que no se puede transitar de la vida a la muerte, decíamos en la tragedia. En el espejo de la filosofía, ese tránsito te lleva de la imitación a la verdad, como trascendiendo el ámbito de lo sensorial, pero sí hay sí se completa el tránsito, ¿no es cierto? Pero hay espejo igual, ¿no? Igual hay imitación, igual hay mímesis. Y desde ese espejo, desde ese espejo filosófico de la teorización de la idea, ¿sí? Es a partir de él que se opera la expulsión del arte en nombre del poder, o desde el poder, invocando la verdad. ¿Sí? Muchas gracias. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.